Arrancamos esta conversación con Jacobo Mendoza Ruiz en este tiempo de campaña electoral. Ya llevamos un mes y medio avanzados en la campaña. Jacobo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal, Rosalba? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues muy contento, muy a gusto, trabajando a ras de suelo, promocionando pues la oferta, la propuesta para llegar al Congreso de la Unión, al Distrito 5, para fortalecer la Cuarta Transformación, para seguir la ruta de este proyecto de nación y lo que denominamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya te hemos visto en distintas facetas políticas, te hemos visto a cargo del Partido Morena aquí en el estado de Sonora, pero nos gustaría conocerte un poco más, Jacobo. ¿Qué tal si nos cuentas acerca de ti, quién eres, de dónde eres, de dónde es tu familia? Nosotros somos de Ciudad Obregón, Sonora. Nací el 21 de marzo de 1974. Y pues siendo muy niños nos trasladamos acá a Hermosillo con la familia. Aquí estudié la primaria en Hermosillo, en la Heriberto Aja. Hice la secundaria en la Prevo, la preparatoria en el Instituto Soria. Después, terminando la preparatoria, con mis papás pusimos un abarrotes ahí contra esquina del Palacio de Gobierno, que se llamaba De Todo México. Y de ese abarrotes, pues mi mamá y mis papás, mi papá y mi mamá, nos dieron la oportunidad de estudiar y de salir adelante. Al año siguiente yo me fui a México a estudiar, a la UNAM, hice el examen de ingreso y fui aceptado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudié Ciencias Políticas. Prácticamente creciste aquí en Hermosillo, pero yo te diría, una vez Yaqui, siempre Yaqui. No, pues sí, le tengo un gran cariño a Ciudad Obregón porque pues nací allá, la familia de mi mamá es de allá, quiero mucho a todo el estado y a mi país, ¿no? Pero pues sí, evidentemente me formé y crecí en Hermosillo y vivo aquí en Hermosillo desde hace muchos años y le tengo un gran cariño a Obregón, pero pues mi lugar de vida y de querencia pues no es Hermosillo. Ya te hiciste de la capital. Sí, ya. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cuáles son los recuerdos más importantes que tienes de la infancia? Bueno, nosotros pues somos gente pues que vive una vida sencilla, ordinaria. Yo recuerdo que allá en Obregón mi papá tenía librerías y nosotros le ayudábamos ahí en las librerías. Recuerdo que nos llevaban ahí a la casa de mis abuelos y recuerdo las reuniones con toda la familia, mis tíos y todo eso. Y luego ya cuando nos venimos acá a Hermosillo, mi papá trabajaba en el gobierno del estado en la época del doctor Samuel Ocaña. Estábamos nosotros pues todos estudiando y luchando para salir adelante. Al tiempo ya después que cumplí los 18 años apoyando el negocio de la familia, que era un pequeño comercio de abarrotes. Tenía yo la visión pues de irme a estudiar Ciencias Políticas a la UNAM y tuve la oportunidad de irme a estudiar, ¿no? Dices, tuvimos una vida muy ordinaria, pero nos hablas de una librería, nos hablas de un abarrotes, de una tienda, comercio de ropa, una familia muy comerciante, muy emprendedora, empresaria, se podría decir. Sí, pues siempre hemos sido gente de trabajo. Fuimos comerciantes pues empíricos que en un esfuerzo por salir adelante una cosa llevaba a la otra, ¿no? Cuando mi papá cerró las librerías, pues nosotros vendíamos libros en las oficinas, en las calles, en los comercios, vendimos diccionarios, vendimos agendas, vendimos diferentes cosas que había en la casa para poder salir adelante, ¿no? Después vino lo del abarrotes y un despacho que tenía mi papá que después se terminó en un negocio de venta de adornos patrios y luego eso llevó a un negocio de uniformes y actualmente mis papás ya de casi 80 años todos los días abren la cortina de un comercio de ropa en el centro para la venta del día
y yo también ahí he trabajado y les ayudo, y también mi papá todavía hasta la fecha en diciembre pone un tianguis de ropa ahí en el centro, y seguimos trabajando como una familia pues de comerciantes del centro, ¿no? De Has aquí de vivido muy de Hermosillo. cerca este ambiente empresarial, ese ambiente emprendedor. Sí, Entonces, estás muy enfatizado con las personas que pues hacen emprendimiento. sí, desde luego que sí, porque sé de la lucha por salir adelante en el día a día, y sé de la lucha de abrir tu negocio para mm, crecer, para llevar el sustento a la casa, para salir adelante pues con un comercio, ¿no? Respeto mucho a la gente que logra emprender, que logra salir adelante, porque nosotros pues no provenimos de ninguna familia de abolengo, ni de gente que haya heredado empresas, ni nada, simplemente una familia de comerciantes, gente sencilla, trabajadora, así nos conoce la gente. Los 4 hermanos hemos logrado salir adelante con el ejemplo de mis padres, del trabajo, de la honradez y del esfuerzo y el sacrificio para salir pues como familia adelante, ¿no? Con este contexto, ¿qué opinas del sector empresarial? Pues que debe de seguir avanzando, que debe de consolidarse, que el empresario puede tener la certeza y la seguridad y la confianza de que este proceso de transformación apoya a los empresarios. El empresario necesita certidumbre y certeza para desarrollar sus actividades, y este proyecto de transformación le ha mostrado a México y al mundo que el empresario puede salir adelante con un gobierno que promueve e incentiva la inversión. Somos líderes en Sonora y a nivel nacional en inversión extranjera. Somos primer socio comercial con Estados Unidos. La economía, por primera vez en muchas décadas y en muchos sexenios, se va a entregar una economía estable, donde no hay devaluación, no hay fuga de capitales, no hay aumento de impuestos, no hay gasolinazos, la inflación está bajo control, la deuda en términos del PIB de una manera pues correcta y de acorde a una disciplina de las finanzas públicas. Todo eso son señales de certeza en el rumbo económico. Entonces el empresariado sabe que se ha hecho un manejo responsable de la economía, y que las inversiones fluyen y la generación de empleos sigue llegando tanto a Sonora como a México. Los grandes proyectos de inversión del Estado mexicano se han logrado con el apoyo del sector empresarial de México, que participa con entusiasmo y que tiene la seguridad de que este proyecto económico beneficia tanto al empresario para que sus inversiones, para que sus proyectos continúen, como al trabajador. Sí. Esa es la certeza de este proyecto de transformación, que se gobierna para todos, pero se le da prioridad y atención a los que menos necesitan. Jacob, ahorita hablabas de un A hermano. los que más necesitan, perdón. A los que más necesitan. Ahorita Sí. nos hablabas de un A los hermano que menos tienen y que más está necesitan. inmerso en Ajá. comercio, también en Sí. el negocio familiar. ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes familia propia? ¿Hijos? Cuéntanos. Sí, por supuesto, sí. Mira, somos 4 hermanos. 2 de ellos se dedicaron al comercio, ¿no? Yo me casé, tengo 2 hijos, vivo con mi familia, mi esposa Patricia, mi hijo Jacobo y mi hija Regina. Jacobo es un joven de 18 años que ya entró a la Universidad de Sonora a estudiar Administración Pública. Ok. Regina tiene 13 años, va en secundaria. Mi esposa es servidora pública, desde hace muchos años trabaja en el sector público, me ayuda mucho en todas las etapas pues que hemos emprendido en este proyecto de pertenecer a un movimiento progresista desde sus inicios. Somos López Obradoristas desde antes que estuviera Morena. Somos fundadores de Morena, y como pareja y como familia nos apoyamos. Justo eso te iba a preguntar, ¿no ha sido difícil la dinámica familiar con pues este tipo Pues, de vocación y trabajo? Mira, nos unió
La lucha por nuestros ideales, nuestra visión de país. Nos conocimos como estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella estudiante de Relaciones Internacionales, yo estudiante de Ciencias Políticas. Nos unió la convicción por luchar por la justicia social, por los ideales de transformación, y encontramos en el movimiento de izquierda pues el espacio natural para desarrollar nuestras actividades políticas y profesionales, ¿no? En eso creo que compartimos ideas y proyectos. Desde luego que como familia, como matrimonio, pues hay a veces dificultades, hay contradicciones, hay diferencias, pero pues ya tenemos muchos años juntos, ya pues nos apoyamos, nos conocemos, nos comprendemos, nos toleramos y pensamos desde luego siempre en el bienestar de los hijos, ¿no? ¿Y a tus hijos les gusta la política? A Jacobo sí, yo le he dicho que nosotros le apoyamos en todo lo que él quiera, ¿no? Es un joven muy sano y solito empezó a abrirse cancha en esas actividades, pues fue campeón de oratoria, fue diputado juvenil en el primer congreso de diputados juveniles, está estudiando administración pública en la Universidad de Sonora, ya tiene 5 campañas encima, como dicen, porque pues desde niño andaba conmigo en las actividades de campaña y de partido. Pues es un jovencito que se formó en esta lucha de Cuarta Transformación, ¿no? Él participó en la campaña de 2012, participó siendo un niño, ¿no? Wow. Ahora ya es brigadista, ¿no? del partido. Yo me acuerdo en 2012 que yo coordinaba aquí la campaña para la presidencia municipal con la doctora Lazo, ya el niño quería andar ahí conmigo, ¿no? En 2015 también se involucraron, cuando fui candidato a alcalde, estuvieron pues siempre presente, ayudándome. El apoyo de la familia es muy importante. En 2018, siendo presidente del partido, ya mi hijo ya viajaba conmigo a los municipios, me acompañaba. En 2021, candidato a diputado local, ya era todo un brigadista consolidado, ¿no? Wow. Y ahora 2024, siendo un estudiante universitario, pues sigue en esa formación, pero él se abrió ya su propio camino y trayectoria, pertenece a diferentes movimientos juveniles de la Cuarta Transformación, me siento muy orgulloso de él, y pues él ya definió su vocación y su trayectoria, y pues qué bueno, le deseo lo mejor y que siga adelante, ¿no? ¿Ha llegado un momento en casa donde tienen que decir ya no vamos a hablar de política o de trabajo? Pues es que casi todo se vuelve un diálogo en torno a la política, a la situación diaria del país, porque nos apasiona, o sea, no nos enfada hablar de política. Claro que hay temas que nada tienen que ver con política, desde luego, pero la narrativa y la conversación en torno al trabajo y en torno al movimiento y en torno a la situación del país nos conduce a ese diálogo, pero es muy interesante porque a ambos nos gusta. Y en esos diálogos también ya participa nuestro hijo, entonces podría decirte que es un tema de familia. Ahora, que todo el día hablemos de política, pues no. Obviamente hay momentos en los que de lo que menos se habla es política. Desde luego que hablamos de deporte, de salud, de familia, de cultura, de música. Realmente llevamos una vida ordinaria, sencilla, de convivencia sana. Vamos al cine, al súper, a los tacos, a ayudar al negocio, con los amigos, o sea, no hay nada que nos mantenga ajeno a una convivencia como la de cualquier familia aquí en Hermosillo, ¿no? Y ahorita nos decías que sales de Hermosillo, regresando a los estudios, y te vas a estudiar a Ciudad de México Ciencias Políticas. Pero en ese contexto de tu familia comerciante y que creciste en ese ambiente, tus hermanos también siguieron por ese camino, ¿cómo fue que dices, no, yo quiero dedicarme a eso, quiero estudiar ciencias políticas? Bueno, sí, de alguna manera
el ayudar a ese pequeño comercio familiar, como un abarrotes que estaba en la zona de influencia, digamos, de los poderes públicos, ¿no? Estaba contra esquina del Palacio de Gobierno. Los clientes que iban al abarrotes y las entregas que hacía yo en las oficinas públicas, pues llevar los garrafones de agua, llevar los pedidos, llevar lo que encargaban, para pues sacar adelante el comercio, me hacía vivir de alguna manera la dinámica del trabajo en el servicio público, ¿no? Y aparte, yo desde niño había visto el trabajo de mi papá. Es cierto que trabajaba en gobierno. Trabajó con el doctor Samuel Ocaña, trabajó tanto en su periodo como gobernador, que fue gobernador del 79 al 85, como también en su periodo en que se fue a acompañarlo a México, en aquel entonces que fueron a trabajar a la Secretaría de la Reforma Agraria. El doctor Ocaña fue subsecretario de Reforma Agraria del 88 al 91. Entonces fue la época en que yo ya más jovencito iba a México a ver a mi papá, lo acompañaba a su trabajo y veía cómo era importante en una formación o en una trayectoria académica la formación en los estudios de ciencia política, ¿no? Pues, sí. Y me animé en todo ese ambiente a salir de la ciudad para buscar una oportunidad en la UNAM. Hice el examen y cuál fue mi sorpresa, que fui aceptado. Es un examen, un concurso de ingreso a nivel nacional, es difícil ser aceptado, ¿no? Sobre todo también porque en los procesos internos de la universidad existen diferentes circunstancias donde ingresan primero los que tienen el acceso directo al subsistema de preparatorias, ¿no? Que es el pase directo que le llaman del CCH, ¿no? El Colegio de Ciencias Humanidades. Y en esas circunstancias los que vamos de fuera a hacer el examen, es difícil, pero tuve la oportunidad de ser aceptado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y cambió mi vida en ese momento, siendo un joven de 18 años, porque llegué a iniciar una nueva etapa de estudios en la Ciudad de México, y me dediqué a estudiar, fui un estudiante dedicado, me titulé con honores, me titulé con mención honorífica en la licenciatura y con mención honorífica en la maestría. Qué interesante, Jacobo, que la vocación y la pasión pues se ha transmitido en el caso de su familia de generación en generación. Sí. Tu papá, tú y ahora tu hijo. Sí, de alguna manera. Debe ser una muy bonita experiencia. Sí. Entonces, estudias licenciatura, estudias maestría allá en Ciudad de México, y ahí mismo ya te empiezas a involucrar. Sí, porque hago el servicio social universitario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. O sea, me vi de alguna manera proyectado en esa posibilidad de entrar al Congreso como un estudiante universitario que realiza su servicio social. Entonces, entro a hacer el servicio social en 1996, siendo un joven de estudiante de la carrera, de la licenciatura. En el 97 cambia la legislatura, pierde la mayoría del partido hegemónico, reforman la ley orgánica, abren un concurso de ingreso y crean el servicio profesional de carrera, ¿no? El servicio parlamentario. En el primer examen de ingreso al servicio parlamentario de carrera, soy aceptado y me quedo trabajando pues toda esa etapa de estudios, ¿no? Me dedico a estudiar y a trabajar en el Congreso. Todos mis trabajos académicos, tanto de licenciatura como de maestría, como del doctorado, están enfocados a los estudios del Congreso. Fui asesor del Congreso en comisiones muy importantes como la de Protección Civil, la de Defensa Nacional. Y entonces en el 2008, ya con esas ganas de seguir estudiando, pero de regresar a Sonora, me postulo para la beca CONACYT y soy aceptado en el doctorado en el Colegio de Sonora. Y entonces ya me regreso con mi esposa y con mi hijo a estudiar a Hermosillo. ¿La maestría en qué le hiciste? Gobierno de Asuntos Públicos. Gobierno de Asuntos Públicos, ¿el doctorado? El doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en la línea de investigación de historia regional. Ya aquí en Hermosillo. Ya aquí en el Colegio de Sonora, bajo la dirección del doctor Ignacio Almada Bey, a quien le tengo un gran respeto y cariño. Y entonces ahorita mencionabas que pues eres fundador de Morena. Sí. ¿Cuándo es que ingresas a Morena? Claro. ¿Por qué decides militar en Morena? ¿Te consideras chairo?
Sí, me considero chairo, a mucho orgullo. Pues mira, por lo siguiente, estando yo trabajando allá en Ciudad de México, me toca vivir el proceso electoral del año 2000, donde el licenciado López Obrador llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y empiezo a ver que es realidad un proyecto diferente de gobierno basado en la atención a los que menos tienen, basado en la austeridad, en el combate a la corrupción y en los proyectos de infraestructura para beneficio de la gente. Ahí veo cómo se hace realidad el segundo piso, cuando le decían a él que era una locura, que eso no iba a servir. Pues fíjate que tan sirvió que le siguieron los demás gobiernos, nomás que ahora cobran por agarrar el segundo piso. Los que él hizo son gratuitos. Se hizo realidad el apoyo a los adultos mayores por parte del gobierno, un programa que él diseñó e implementó siendo jefe de gobierno. Se hizo realidad la red de transporte público, por ejemplo, creó el Metrobús, una línea de un servicio eficiente de transporte público masivo por toda la avenida Insurgentes, y al día de hoy hay 12 líneas de transporte de Metrobús. Entonces, ¿tú llegaste a Morena antes de que llegaran ahora todos los demás? Sí, bueno, de alguna manera pertenecía y simpatizaba con el movimiento del licenciado López Obrador, porque después de ver toda esa etapa de su jefatura de gobierno, en 2006, cuando se postula que decido yo apoyar a ese hombre que era el que iba, a mi juicio, ¿Ese año lo conociste, el 2006? ¿Cómo lo conoces? En 2006, bueno, no tuve el gusto de conocerlo personalmente, simpatizaba con grupos universitarios progresistas, pues de izquierda, que éramos círculos López Obradoristas, pues, ¿no? En 2006, cuando él con compañeros de la facultad y de la universidad, ¿no? En 2006, cuando él se postula a la presidencia, pues lo quieren eliminar, lo quieren bloquear, acuérdate bien el proceso del desafuero. Entonces, más nos unifica en aquel entonces, pues a los jóvenes de izquierda, la lucha por el proceso de transformación y cómo iba a ser posible que permitiéramos que lo sacaran a la mala cuando tenía amplias posibilidades de ganar la presidencia de la República por la vía democrática, pues. Y bueno, le retiran la acusación, es candidato, pero le hacen un gran fraude. Y pues lo que hicimos fue organizarnos para seguir en la lucha. El siguiente proceso electoral, ya el de 2012, yo ya estoy acá en Hermosillo, ya participo activamente en la coalición de los partidos de izquierda que lo postularon, todavía no existía Morena, y nos vuelven a hacer un gran fraude electoral, compra de votos, y volvemos a hacer un último llamado a la unidad, a la organización, y dice el licenciado, no renunciemos a la esperanza, no digamos adiós a la esperanza, tenemos que seguir por la lucha y este es el camino correcto. Si no lo logramos hacer nosotros, al menos que nuestros hijos sepan qué es lo que tiene que seguirse haciendo para poder algún día triunfar. Y entonces se crea ya un nuevo movimiento social en torno a la fuerza del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es el momento fundacional de Morena, que existía pues como una asociación civil. Esa asociación civil se vuelve un gran movimiento social. Peleamos en las asambleas para obtener el registro y finalmente en 2014 nos dan el registro como Morena. Ya para 2015, siendo el primer proceso electoral en el que Morena va solo, para que tienen el registro condicionado, pues para poder obtener el porcentaje que nos permita garantizar el registro, yo participo y me inscribo, curiosamente, para diputado federal por el Distrito 5. Gano la asamblea distrital. Iba a ser candidato a diputado federal por el Distrito 5, que era la aspiración que yo tenía desde ese momento, pero hubo cambios internos al momento en que el compañero que iba postulado a la alcaldía de Hermosillo retira su propuesta y me piden que me postule para candidato a alcalde. Nos vamos a la asamblea municipal, gano la asamblea y entonces soy candidato a alcalde de Morena en 2015, alcalde de Hermosillo. Ok, entonces hasta ahora se pospuso el Distrito 5. Volvió, sí, el viejo proceso, la vieja aspiración de luchar por la Diputación Federal del Distrito 5, ahora en 2024. Que te voy a decir algo, que desde que, digamos, me voy yo a México a estudiar ciencias políticas, desde que entro al Congreso a hacer el servicio social, tuve que esperar 30 años, pues, para ver cristalizado esa aspiración. 30 años. Sí, desde los 20 años hasta los 50 que tengo ahora, ¿no?
Cuéntanos de ese momento cuando conoces a Andrés Manuel López Obrador y Sí. que él te ubica también. Ya cuando él me ubica ya mejor, fue cuando siendo candidato a alcalde, él viene, visita Sonora como presidente del partido, y nosotros le presentamos pues la planilla y el trabajo que íbamos a presentar en Hermosillo. En aquel entonces sucede algo muy imprevisto, que nos tomó por sorpresa a todos en esa campaña que estábamos haciendo en 2015. El licenciado Javier Lamarque era candidato a gobernador y un servidor era candidato a alcalde. En algún momento el INE presenta algunas observaciones a Morena, y nos señala de no haber presentado el informe en ceros de precampaña. Mandan el proceso a la Comisión de Fiscalización del INE y me invalidan, me retiran el registro como candidato. Fue la primera vez que imponen la sanción más alta como comité de fiscalización, y me nulifican la candidatura. Poca gente sabe esto, que en 2015 me quitaron la candidatura. Wow. Y empiezo yo a salir a los medios, a salir a la defensa, porque pues ni hice precampaña ni recibí recurso alguno. Evidentemente me voy al tribunal y les gano, me reintegran la campaña. En ese periodo el licenciado López Obrador viene en 2 ocasiones porque manifiesta el apoyo del movimiento a la candidatura de Jacobo, y pues nos dio mucho gusto recibir al licenciado en Sonora durante 2 ocasiones para apoyar las candidaturas, pero para apoyar también el proceso y la injusticia que se estaba cometiendo contra Jacobo Mendoza en aquel proceso electoral, pues, ¿no? Finalmente logramos recuperar la campaña. Yo decía, bueno, a ver, si me van a derrotar, derrótenme en las urnas, claro. Pues, ¿no? O sea, no me quiten la candidatura por un dictamen allá de 6 personas en Ciudad de México que dicen que no presenté el informe en ceros, pues. Entonces hay diferentes momentos de aquella campaña que nos hicieron crecer como personas, como militantes, fortalecernos en la unidad del movimiento y salir adelante. ¿Qué le quita el sueño a Jacobo Mendoza? Bueno, pues las injusticias, la violencia, los conflictos que hay en el mundo, ¿no? Las imágenes que nos preocupan como humanidad, como pueblo, como sociedad. Claro que son preocupaciones que me dan pues como padre de familia, como ciudadano, como ser humano, ¿no? Pero en realidad vivo una vida muy tranquila, en comunión con la familia. Soy un hombre de fe y de razón, y sí hay cosas que me preocupan, desde luego, pero así al grado de perder el sueño, pues no. No tengo nada que me inquiete en ese sentido. Nunca le he hecho daño a nadie. Vivo en paz y vivo una vida de fe, y creo que eso nunca va a cambiar en mí. Desde mi percepción te vemos que eres una persona seria, formal, pero ¿tú cómo ves tu personalidad? Bueno, sería interesante hacer un ejercicio autocalificándome. Dicen que la mejor referencia de uno la tendrían los demás, ¿verdad? Que me conocen, ¿no? Y la verdad, mira, yo te diría que me considero una persona sencilla, una persona trabajadora, una persona que visualizó como única alternativa para abrirse paso en la vida la educación. Por eso creo en la educación, soy producto de la educación pública, producto del esfuerzo personal para salir adelante, y quiero ofrecer eso como diputado federal, ser el aliado de la educación, apoyar a los jóvenes para que cumplan su proyecto educativo. Y así como yo tuve la oportunidad de estudiar hasta el más alto grado de estudios, así cualquier joven que tenga interés en prepararse, que el Estado mexicano le garantice la posibilidad de que su proyecto educativo se concluya hasta el doctorado también, ¿no? ¿Cuáles son tus metas profesionales y qué es lo que quieres lograr?
Bueno, a mí me interesa servir a mi comunidad. Yo tengo interés por servir a los demás. El servicio público es una oportunidad de ayudar a quien lo necesite. Para mí el poder, como dice el licenciado López Obrador, tiene virtud, tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Para mí el poder público es ayudar a la gente. ¿En qué le puedo servir desde los poderes públicos para resolverle un problema a la gente? Estudié toda la vida en lo social, en lo político, ciencias sociales, para poder tener la inteligencia, la percepción, la sensibilidad de comprender procesos sociales. Y eso lo complementé con mis estudios en historia para poder tener una visión, digamos, que me permita comprender las etapas y los ciclos sociales, y esa fue, digamos, mi formación profesional, que como servidor público, como representante popular, me permite entender y comprender las diferentes etapas del proceso histórico que vivimos, y vivo comprometido con este proyecto de transformación porque creo en él y porque creo que es un proyecto histórico. Y cuando hablamos de cuarta transformación, tenemos que comprender que el país ha vivido 3 grandes transformaciones y que esta cuarta transformación es un proceso histórico, es un proceso pacífico y es toda una revolución pacífica y una revolución de las conciencias. Entonces, como científico social, como investigador, como historiador, pero también como servidor público, comprendo la necesidad de seguir avanzando en ese proyecto, porque lo peor que nos podría pasar como sociedad, lo peor que nos podría pasar como pueblo, es interrumpir esa revolución o dejar inconclusa esa revolución. La lucha es para que ese proyecto de transformación, después de tantas décadas de abandono, de descuido, de maltrato del neoliberalismo, ahora que quieren regresar algunos personajes de esa época, la respuesta del pueblo tiene que ser el mandato de que la cuarta transformación continúe. Y ese es un mandato del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de decidir la forma de su gobierno. Y el pueblo tiene derecho, y así lo va a ordenar, que continúe la cuarta transformación tanto en la Presidencia de la República como en el Congreso de la Unión. ¿Tú por qué quieres llegar al Congreso de la Unión? ¿Por qué quieres ser diputado federal? ¿Qué hace un diputado federal? Claro. Bueno, un diputado federal podría englobar que tiene 5 grandes funciones. Número 1, legislar, hacer las leyes, modificar las leyes, actualizar todo el marco normativo. Es un legislador. Es un representante popular, pero es un legislador. Número 2, y muy importante, y siendo facultad exclusiva de los diputados del Congreso de la Unión, el presupuesto. Aprobar el presupuesto. ¿A dónde se va a ir el dinero del pueblo? ¿Qué es lo que necesitamos orientar el gasto público? ¿Hacia qué necesidades del pueblo? Ahí tenemos una gran responsabilidad y queremos entrar en ese proceso de discusión y análisis del presupuesto para traer el recurso a Sonora, para etiquetar el recurso federal y que lleguen a los proyectos de inversión que Sonora presente y que beneficien al Estado y a Hermosillo. ¿Hacia dónde vamos a etiquetar el recurso? Hacia infraestructura, hacia agua, pavimento, drenaje, hacia las necesidades básicas de la población. Tercera gran función, la fiscalización. La función de fiscalizar el gasto público, el dinero sagrado del pueblo, es una función del Congreso. Entonces, es muy importante fiscalizar y auditar el gasto público. Una cuarta función, te diría, que es la de vigilancia y control del aparato gubernamental, de la administración pública. Dependencias y entidades del sector público deben ser vigiladas y reguladas y observadas por el Congreso. El Congreso se vuelve autoridad de los órganos autónomos y se vuelve autoridad de dependencias y entidades del sector público. Y una quinta función, y muy bonita, es la de gestión. Gestionarle a la gente y atender los problemas. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Y ser un interlocutor válido entre autoridades y sociedad, un representante popular que intervenga para Eso articular esas dos vertientes, ¿no? ¿Qué tan relacionado estás con el Distrito 5? ¿Por qué el Distrito 5? Claro. ¿Cuáles son las necesidades de la gente ahí? Pues mira, el Distrito 5 es muy complejo, muy grande, muy diverso y conviven diferentes realidades socioeconómicas en ese distrito. Sí, mira, muy contrastante. Es muy contrastante. El Distrito 5 abarca desde
la parte rural, el área rural, el sector de San Pedro, La Victoria, el Tazajal, y se extiende porque hubo una redistritación y antes llegaba hasta el Morelos, no, ahora se extendió hasta la Reforma y baja por toda la Reforma y luego la Israel González y luego la Avenida Juárez, se mete por la Modelo, sale por la Mendoza, luego hasta la República de Cuba, luego el Callejón Llano y luego el García Morales y luego lo que es ahora el Nuevo Serna y se va hasta el mar, ¿no? Hasta los ejidos Plan de Ayala, el Choyudo, es inmenso. Toda esa parte nororiente, así como el centro y sur de la ciudad, es el Distrito 5. Geográficamente coexisten diferentes espacios y colonias que tienen desde las colonias de alto poder adquisitivo y económico, está desde la Pitic, está desde las colonias del Boulevard Morelos, final, hasta las colonias tradicionales históricas del centro, los Olivares, la Valderrama, la Pimentel, la 5 de Mayo, hasta las colonias del sur, y hasta las Minitas, ¿no? Hasta Villa de Ceris, hasta Las Lomas, hasta la Nuevo Hermosillo. Todo eso es nuestra realidad, es nuestra ciudad y tiene diferentes problemáticas. Lo mismo acá, la sociedad pide que le arreglen su parque, como acá piden que le arreglen el drenaje y tener pavimento y tener agua, y todas son demandas válidas de la sociedad que debemos de apoyar. El Distrito 5 es un distrito que refleja las condiciones sociales de la ciudad, pero también políticas, porque es muy plural y muy diverso políticamente hablando. Hay una población, un listado nominal de electores de alrededor de 340,000 electores, 349,000. Hay 440 colonias, hay 225 secciones electorales. Lo abarcan de los 6 distritos electorales, 5 de los 6 distritos electorales locales, 5 tienen colindancia con el Distrito 5. Hay 3 distritos locales que están todos dentro del distrito, pero también 2 distritos que tienen una parte. Entonces, el proceso y el esfuerzo de campaña va a ser muy amplio porque nos tenemos que coordinar con las compañeras y los compañeros, también diputados, candidatos a diputados locales, como también con la candidata a la alcaldía, pero estoy seguro que todo hará sentido en la población de la importancia de aprobar y apoyar a Morena y sus aliados en esta elección. Ya nos platicabas un poco de tu historia, de tu trayectoria, tu perfil muy legislativo. Has estado muy inmerso en el tema de lo legislativo. Sí. ¿Por qué este perfil? ¿Por qué tú serías la mejor opción para pues tener esta gestión del Distrito 5? Mira, yo le digo a la gente y te contesto de esta manera. Mira, nosotros como ciudadanos, al momento de salir a votar y ejercer nuestros derechos y tomar una decisión tan importante, debemos de evaluar 3 cosas, 3 aspectos sustantivos. 1, ¿quién es el candidato? ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde trabaja? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su trayectoria laboral, académica, política? Hay que estudiar al candidato. 2, ¿quién lo postula? ¿Qué partido, qué fuerza, qué coalición lo postula como candidato? Porque yo creo que después de las malas experiencias de los partidos de oposición, del neoliberalismo, de esa alianza tan contradictoria de los extremos como el PRI y el PAN, pues ya desde el momento en que postulan a alguien, pues ya no nos da confianza, ¿no? Y tercero, ¿qué propone? Entonces, en esos 3 ámbitos, en ese análisis de esos 3 preceptos fundamentales, considero garantizarle a la ciudadanía las mejores condiciones para obtener su confianza, porque tengo la trayectoria académica que me respalda, tengo la trayectoria laboral que pongo al servicio y la experiencia al servicio del pueblo, de los electores, y tengo la trayectoria política y la legitimidad de la lucha de un proyecto de transformación desde sus orígenes
como es el proyecto de Morena, que es un proyecto que busca la justicia social. Entonces, esos tres aspectos envueltos en la mística de este movimiento de transformación, que es el humanismo, poner al ser humano en el centro de las decisiones, creo que es lo que un ciudadano necesita saber para convencerse de que es necesario continuar con ese proyecto. ¿Cuál ha sido tu reto más grande en la trayectoria que llevas? Bueno, el haber logrado el triunfo del movimiento de transformación a nivel nacional, creo que fue el reto para todos los que iniciamos esta lucha y que el pueblo se solidarizó y se concientizó. Lograr esa transformación, pues fue el gran logro de todos. De una manera pacífica, de una manera ordenada, hubo un levantamiento social. Yo digo, el pueblo se levantó en urnas y nuestra arma fue nuestra credencial de elector y salimos a ordenar un cambio. Creo que eso es el gran logro y el gran mérito de este proceso de transformación, que tuvo que pasar por un proceso de concientización. Después, organizarnos para poder traer ese proceso de transformación en Sonora con el doctor Alfonso Durazo siendo presidente del partido, me pareció un gran reto también al trabajo y a la organización de nuestro movimiento en Sonora, y fue muy difícil ganarle a décadas del bipartidismo, sí, a un estado de cosas determinado de manera tal que era materialmente imposible visualizar el triunfo de una fuerza política de izquierda pues incipiente o marginal, ¿no? La lucha que dimos como fuerza política de izquierda en Sonora para poder vencer las inercias del bipartidismo fue un gran reto también para nosotros. Lograr el triunfo en Sonora fue inédito, fue revolucionario, fue transformador y el pueblo lo apoyó. Ahora en el 2024 podría decirse que hay otras condiciones, pero el acecho del neoliberalismo es fuerte y pretende regresar, pero de ninguna manera hay respaldo mayoritario del pueblo. No tienen el respaldo ni la confianza del pueblo. ¿Pero va a ser igual de fácil que en aquel momento? No, es difícil porque el acecho es fuerte y todavía tienen poderes fácticos que los acompañan, ¿no? Todavía tienen una capacidad económica muy fuerte, todavía tienen presencia pues desde medios de comunicación, sectores pues políticos, empresariales, que pues pretenden conservar sus privilegios, ¿no? Privilegios que se les quitaron y se les cancelaron porque el gobierno de la Cuarta Transformación eliminó privilegios y creó derechos. Entonces, pues hay gente que todavía no comprende o no quiere ese proceso y quiere volver al estado de cosas de los privilegios. Entonces va a ser difícil. Sin embargo, la gente está muy consciente y sabe lo que quiere. Quiere que continúe el proceso de transformación. Va a ser ratificado ese proyecto de transformación. Sin embargo, no vamos a cometer ningún exceso de confianza. Vamos a seguir trabajando duro, vamos a seguir dando resultados y seguir ofreciéndole al pueblo esa capacidad pues de entender de que por el bien de todos es necesario que este proyecto continúe. Está ofreciendo las garantías que como Estado mexicano podemos recuperar todos nuestros indicadores para salir adelante y como sociedad. Entonces, pues, ¿qué motivación habría en el ciudadano de no apoyar este proceso de transformación y regresar a un pasado que lo lastimó? Entonces, eso no tiene lógica. Aquellos que crearon los problemas que ahora estamos resolviendo son los que dicen que van a regresar a resolverlos, pues si son los que generaron los problemas que estamos enfrentando. Pues. ¿Qué sentirías hablando de regresar al Congreso de la Unión ahora como diputado federal? Pues sería un regreso, un ideal, un sueño cumplido, una posibilidad de trascender y de trabajar y seguir trabajando por mi comunidad. Es un proyecto que creo yo que puede seguir aportando un granito de arena a esa lucha. Nosotros no llegamos a Morena por un puesto o un cargo público o una campaña. No tengo ambiciones políticas, tengo aspiraciones, sí, y yo puse lo mejor de mí al servicio del movimiento.
y empecé de brigadista y terminé de presidente del partido. Cuando se me requirió ser brigadista, fui brigadista. Cuando se me requirió ser candidato a alcalde, allí estuve, fui candidato. Cuando se me necesitó como secretario general y presidente del partido, me puse a las órdenes del movimiento. Cuando fui candidato a diputado local, actual diputado local, y ahora que me da la oportunidad del movimiento de ser su candidato a diputado federal, pues voy a cumplir y voy a hacer posible que esa confianza se materialice en logros desde el Congreso. ¿Cómo voy a traicionar el origen de donde venimos, pues de la lucha política y social? ¿Qué es lo que dice la gente? Perdón. Audio. Sí, ya. Muy bien, continuamos entonces con esta charla hablando sobre su experiencia. ¿Cómo es que la experiencia que Jacobo Mendoza ya lleva, esta larga trayectoria, pues lo llevarían a desempeñar de una mejor manera el cargo que busca, la Diputación Federal por el Distrito 5? Claro. Bueno, indudablemente, además de mi trayectoria académica, mi preparación profesional y laboral, están mis resultados como diputado local. Enfrentamos grandes retos al iniciar esta legislatura con la llegada de el doctor Alfonso Durazo como gobernador, este nuevo Congreso de mayoría de los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, enfrentó grandes etapas y grandes momentos de cambio, ¿no? Me tocó ser el primer presidente del Congreso para la instalación de la 63 legislatura, tener el honor de tomarle la protesta al doctor Durazo como gobernador y empezar los grandes cambios. Por principio de cuentas tuvimos que hacer modificaciones a la Constitución para regresar al orden constitucional previo a que cuando la anterior administración, cuando ganó Morena, hicieron una serie de modificaciones que alteraron la relación entre poderes, que le arrebataron poderes y facultades al Poder Legislativo y la trasladaron al ámbito de protección para el Ejecutivo, ¿no? Entonces pusimos orden constitucional, volvimos al orden constitucional. Me tocó esa lucha desde el Congreso también para aprobar el primer presupuesto donde se reorientara el recurso a las necesidades básicas de la población y tener el presupuesto social más grande en la historia de Sonora. Vivimos también la etapa en la que hicimos una reorientación administrativa del Congreso y grandes cambios internos en la dinámica y en la estructura organizativa del Congreso y recortamos el 50% del presupuesto. Empezamos poniendo ejemplos de austeridad en casa. Por primera vez, nunca en la historia se había tenido registro de una reducción, de un recorte del 50% del presupuesto del Congreso. Me tocó vivir esas sesiones históricas donde aprobamos ese presupuesto para crear el fondo de becas que propuso el doctor Durazo del Sonora de Oportunidades. Entonces, de 800 millones que tenía el Congreso de presupuesto, pasamos a 400 millones